Hola a todos y todas, hoy quiero grabar un vídeo de cómo funciona la memoria y cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, la memoria dentro de nuestro cerebro y cómo podemos trabajar para poder memorizar mucho mejor, o por lo menos aprender cómo memorizar el cerebro y cómo recordamos cuando hemos memorizado dentro del cerebro. No sé si esto te ha sonado raro, pero bueno, yo te invito a que veas cómo funciona la memoria dentro de tu cerebro. Empezar con decir que la memoria es la capacidad para retener y hacer uso secundario de una experiencia o de un recuerdo. La memoria, en verdad, nos permite retener la lengua materna, nos permite retener las costumbres, los hábitos, la forma en que clasificamos los colores. En definitiva, la memoria lo que hace es retener toda la información necesaria para que nosotros podamos vivir. Para aplicar la memoria siempre hago un ejemplo que tiene que ver con un ordenador personal. Un ordenador personal o un PC tiene memoria RAM, tiene el disco duro de la memoria y luego tiene un procesador. Bueno, pues la memoria RAM es la memoria a corto plazo, que es toda la información que movemos en un momento concreto. La memoria RAM de un ordenador es la capacidad de memoria o de datos que es capaz de mover el ordenador en un momento clave. Puede tener un montón de información dentro del disco duro, como veremos ahora después, pero la información que está moviendo sería la RAM. Y tiene que ver con toda la información que yo tengo en la cabeza cuando estoy grabando este vídeo o con toda la información que yo voy moviendo para poder hacer cosas. Por ejemplo, quiero hacer una paella y de pronto, y toda la información que estoy moviendo para poder hacer la paella es memoria que tengo a corto plazo. Cuando voy conduciendo, cuando voy andando por casa, cuando salgo a dar un paseo, cuando estoy viendo la televisión, tenemos mucha información que está en la cabeza. O esos pensamientos que tenemos a veces que estamos, ¡ah! Que no quiero los pensamientos. También estaría en ese momento de la memoria a corto plazo. Cuando hablamos del disco duro o las tarjetas de memoria, estamos hablando de la memoria a largo plazo, que es un montón de información que tenemos grabada en nuestro cerebro y que no estamos haciendo uso de ella en este momento concreto. Por ejemplo, yo ahora mismo me acuerdo el día de mi comunión, pero he traído este recuerdo para poder hablar con vosotros y vosotras y que entendáis lo que es. Hablo de mi comunión, lo que hice en las vacaciones del año pasado, cuando fue mi primer viaje en avión, etc. Información que no estoy todos los días moviendo, pero cuando una persona me dice, oye, ¿cómo fue tu primer viaje de avión? Y yo diría, ay, pues fue cuando fui a Cuba, 9 horas de vuelo. Qué cansado estuvimos ese día, 9 horas de vuelo, 9 horas metidos en un cilindro metálico por ahí por el aire. Pues sí, yo me acuerdo de ese día y todas las cosas que están pasando, o que pasaron, o dónde fuimos al viaje, con quién fuimos en ese viaje. Eso es la memoria a largo plazo traída a corto plazo, ¿no? De pronto esa memoria ya está conmigo en el corto plazo. Y seguro que durante el día de hoy voy a estar todo el rato con esa información de la primera vez que monté en avión. Porque una vez que se trae un recuerdo al corto plazo, muchas veces se queda un par de días con nosotros. Y para terminar de hablar, el procesador sería esa capacidad que tengo de mover esa información. Cuanto más entrenado esté mi cerebro, más capacidad tendré de mover información. Por eso cuando vemos en concursos personas que tienen capacidad de mover mucha información es porque en su casa entrenan ello. Si tú juegas mucho a las cartas, el mus, por ejemplo, terminarás teniendo una capacidad muy grande para ver las cartas, poder interpretarlas, poder ver las señales de los demás y por ende al final tendré más capacidad para poder jugar al mus. Para poder seguir con este vídeo tenemos que ver ahora cómo se memoriza, cuáles son las fases de la memoria. La primera fase tiene que ver con el registro y tiene que ver con nuestros receptores de esta información, que son nuestros sentidos. El gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Estos 5 sentidos son los que nos hacen recepcionar toda la información que luego posteriormente nosotros vamos a clasificar dentro de nuestro archivador, que es la memoria a largo plazo. A la hora de hacer el registro también dependerá de nuestra forma de ser, nuestras motivaciones y nuestra trayectoria. Por ejemplo, si viene una persona a mi casa, al salón, y se dedica a vender muebles, seguro que lo primero que se fija en los muebles que tengo yo y los compara con todos aquellos que pueda tener en la tienda. O pueda dar un registro de cómo es mi salón, si es moderno, si es clásico, si es elitista, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, los trabajadores sociales, cuando entramos en la casa, lo primero que vemos es cómo está la casa de acondicionada, si está limpia, si no está limpia, o si tiene los recursos necesarios para que pueda vivir un niño o una niña. Porque como bien sabes, los trabajadores sociales nos dedicamos a robar niños y niñas. Ahí tengo 3 o 4. Esta forma de ser va limitando la información que nos está llegando. Por eso cuando entramos a un sitio, cuando vamos a un sitio, cada persona percibe todo de una forma diferente. No tiene que ver que lo que estemos viendo es diferente, tiene que ver con que cada uno nos vamos a fijar en una cosa diferente. Por eso cuando vamos de vacaciones hay gente que se acuerda de lo bien que se lo pasó comiendo, otro de lo bien que se lo pasó tomando copas, otro de lo bien que se lo pasó echando la siesta, etc. Cada uno va a registrar la información según su propia vida. Y la segunda fase tiene que ver con el almacenamiento, cómo almacenamos nosotros la información que nos está llegando. Y ahí lo tenemos claro. Dependerá también de nosotros el ir clasificando una información en un lugar o en otro. Por ejemplo,
ejemplo, me lo paso bien, va a la zona donde está bien. De los momentos divertidos, los momentos que lo paso bien con la familia, con los amigos, con la gente en general. O si tiene que ver con colores, lo pondré en el lugar de los colores. O tiene que ver con el trabajo, lo pondré en el lugar del trabajo. Y casi siempre esta codificación de la información también tiene que ver con la forma en que nosotros vemos y percibimos la vida. Con el tiempo esta información se va consolidando, pero hay mucha de esta información que no se registra perfectamente o no se almacena perfectamente y con el tiempo parece que la estamos olvidando. Una cosa muy importante que tiene que ver con las experiencias y es que a veces las experiencias se modifican. Nosotros cuando fuimos la codificamos de una forma concreta y lo vimos de una forma concreta, pero en el tiempo nos vamos quedando solo con las cosas más bonitas y de contarlo uno, contarlo otro, lo cuenta otro, que al final pensamos que son pensamientos nuestros. Eso es verdad. Hay a veces que pensamos que hemos vivido una situación y a lo mejor no la hemos vivido o no hemos estado, pero de tanto escucharla y tanto nombrarnos dentro de esa propia situación, pensamos que el recuerdo de la otra persona es nuestro propio recuerdo. Y por último tiene que ver con la forma en la que evocamos la información, cómo devolvemos esa información que tenemos guardada a la memoria a corto plazo. La primera puede ser de forma libre y tiene que ver con el recuerdo directo de la información. Cuando estudiamos para un examen, vamos e intentamos recordar la información y la devolvemos dentro del examen. La segunda parte tiene que ver con el reconocimiento, cuando vemos algo y nos devuelve esa información. Un ejemplo es cuando vamos a comprar, sabemos lo que nos falta en casa, pero vamos viendo todas las estanterías del súper hasta que encontramos el producto que necesitamos y le vamos cogiendo. Pero somos conscientes de que recordamos si lo necesitamos o no según lo vamos viendo. Por eso es por el reconocimiento. También a veces nos pasa con los nombres, cuando no nos acordamos del nombre de una persona o sí que sabemos el nombre de esa persona, pero no nos llega ahora mismo a nuestra memoria a corto plazo, una persona nos dice 4, 5, 6 nombres y al final decimos José, se llamaba José. Otra forma de devolver la información a corto plazo es de forma facilitada y es cuando nosotros hacemos estructuras de información para que luego para nosotros sea más fácil poder evocar esa información. Al nosotros hacer los registros por categorías, a la hora de inducir para que venga otra vez la información, vamos viendo de las categorías. Esto viene muy bien para hacer los exámenes y para estudiar. Y por último, de forma inducida. Sucede cuando nosotros no queremos traer un recuerdo, pero nos viene. Por ejemplo, de pronto olemos una fragancia y nos trae un recuerdo de alguna persona que utilizaba esa fragancia. O vemos una imagen por televisión de la Torre Eiffel y recordamos que estuvimos en París y subimos la Torre Eiffel y qué bonito era desde arriba. O vemos por la calle un perro que nos gusta mucho y recordamos al perro de nuestro abuelo que tenía cuando era pequeño. Esta forma de recordar no tiene que ver con que nosotros intentemos hacer memoria para poder encontrarlo, sino que diariamente hay un montón de estímulos que nos van trayendo recuerdos que tenemos grabado en nuestra memoria a largo plazo. Y una cuestión muy importante en esto de la memoria tiene que ver con los lapsus. A veces nosotros tenemos pequeños lapsus, que nosotros decimos que la memoria nos falla. Y si vamos cumpliendo años pensamos que la memoria nos falla más todavía, pero no es así. Lapsus tenemos todo, desde que tienes 0 años hasta que ya fallezca. Bueno, cuando has fallecido no tienes lapsus porque ya no tiene memoria. O sí, no sé. Yo nunca he fallecido, eso no lo sé. Pero bueno, si alguna vez falleces y puedes venir para acá, me cuentas cómo lo has vivido y si tienes memoria y si pierdes memoria cuando estás fallecido. Para entender los lapsus, 3 ejemplos. Cogemos el coche para ir a un lugar concreto y terminamos yendo a otro lugar diferente. Queremos ir a comprar o a tomar algo y terminamos en el puesto de trabajo. Simplemente tenemos la forma de cómo ir a nuestro trabajo, al cual vamos todos los días, y una vez que empezamos a pensar y perdemos hacia dónde vamos, directamente utilizamos la ruta que generalmente hacemos. Estamos quitando la mesa y guardamos los platos sucios dentro del armario y los limpios los metemos en la vajilla. Pues seguro que es que estamos pensando en otras cosas y no estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo. Y la más común, desde el salón vamos a la cocina y cuando llegamos a la cocina no sabemos a qué hemos ido. Pues como digo, son lapsus, porque seguro que este último que te estoy hablando, desde el salón hacia la cocina has parado en 2 habitaciones a colocar distintas cuestiones, con lo cual tú el primer pensamiento que tenías de ir a la cocina a hacer algo, por el camino tú has interrumpido esa memoria a corto plazo y te has puesto a hacer otras cosas. No que se te ha olvidado, es que has reemplazado toda la información que tenías de lo que ibas a hacer por otras cosas. No siempre nos pasa, porque a veces pues sí que mantenemos esa información y podemos hacer la actividad que íbamos a hacer en la cocina, pero a veces se rompe. Estos lapsus, como te digo, hay muchísimos. Otro tiene que ver con los hábitos y las rutinas. Nosotros tenemos un hábito y una rutina de cómo hacer la limpieza de nuestra casa. Un día empezamos al revés porque tengo prisa y se nos olvida la mitad de las cosas. Si nosotros cogemos la secuencia, seguro que la hacemos. Con lo cual, al final tenemos como 3 grandes lapsus o 3 grandes grupos de lapsus que podemos encontrar. El primero, alteración de la secuencia, lo que he explicado ahora mismo, ¿no?
tenemos una forma de hacer algo y cambiamos esa forma de hacer. Nos hemos acostumbrado a un hábito, a una forma, a unos pasos concretos y cuando nosotros nos saltamos alguno de esos pasos nos cuesta continuar el segundo. Un ejemplo muy claro de esta forma es cuando decimos el abecedario. La P va antes de la B, empiezas A, B, C, D, E, va adelante, ¿no? Nosotros el abecedario le hemos aprendido de carrerilla y cuando necesitamos recordarle le volvemos a cantar y decir de carrerilla. Otra cuestión es la mezcla de secuencias y es cuando intentamos hacer 2 o 3 cosas a la vez, con lo cual no estamos haciendo una misma secuencia sino varias y se alteran las secuencias y a veces nos equivocamos a la hora de realizarlas. Otra cuestión importante, como he dicho en este grupo de Lasus que tenemos, tiene que ver con la forma de codificar la información. Por ejemplo, si nosotros cada año vamos de vacaciones a un sitio diferente, sabemos que en el 19 fuimos a un sitio, en el 20 en otro, 21 otro, 22 otro. Pero si nosotros los últimos 10 años hemos ido de vacaciones en la misma fecha y en el mismo lugar, llegará un momento en que no sabremos cuándo nos pasó qué cosa. Cuando me picó el cangrejo, ¿cuándo fue? ¿En el 2008, 2016, 2022? Como he ido tantas veces al mismo lugar, empiezo a mezclar los recuerdos. En cambio, si voy a un sitio distinto en cada vacaciones, me picó el cangrejo cuando estuvimos en Málaga. Pues no se me olvida nunca el año. Y para terminar tenemos que ver por qué olvidamos. Bueno, y el primer punto en cuanto a por qué olvidamos tiene que ver con el fracaso en la evocación. Puede ser que en un momento concreto, cuando queremos evocar un recuerdo o una información que tenemos en nuestro cerebro, fallamos y no podamos evocarla. Y puede ser que dentro de una semana o quizá dentro de media hora me acuerde de aquella información que estaba buscando. Otra cuestión tiene que ver con la interferencia. Cómo informaciones se van uniendo unas a otras y llega un momento en que una influye sobre la otra información que tengo. Por ejemplo, si quiero aprender un idioma o si quiero aprender 5 idiomas, llega un momento en que según lo estoy aprendiendo, una información va poniéndose encima de otra y a veces cuando voy a llamar el nombre de algo que todos los días estoy utilizando, no me sale el nombre en español cuando es mi lengua materna y en cambio me sale en inglés. Eso suele pasar. También otro problema que nos encontramos es el fracaso en el registro o en la codificación. Cuando nosotros hemos llegado a hacer el registro, no hemos prestado la atención necesaria para poder registrarlo bien, con lo cual en el futuro no podré acceder a esa información. Y por lo último, los olvidos motivados. El cerebro humano es muy listo, es muy inteligente y a veces se olvida de aquellas cosas que nos lo han hecho pasar muy mal. Con lo cual, cuando tenemos un trauma, a veces nos olvidamos de ese trauma. Nos quedamos con la parte más positiva del recuerdo. Y para terminar este vídeo, recuerda que lo que debes de hacer tú ahora es suscribirte si no estás suscrito, dar un me gusta si todavía no has dado un me gusta y dejar un comentario de qué te apreció este vídeo. Es parte de poder mantener tu memoria.